El despertador de Lucía Ramos sonó a las 5:30 de la mañana, como cada día. Pero este sábado era diferente. Mientras se levantaba silenciosamente para no despertar a Mateo y Valentina, que dormían en la habitación de al lado, sintió ese peso familiar en el estómago. Hoy era el cumpleaños de Diego Vélez, el hijo de Carmen, y Valentina había sido invitada. Lucía se dirigió a la pequeña cocina de su apartamento en el tercer piso del edificio de la calle Esperanza. El café barato que compraba en el supermercado de descuentos no tenía el aroma del que servía en el café donde trabajaba durante el día, pero era lo que podía permitirse. Mientras esperaba que hirviera el agua, miró por la ventana hacia el patio interior del edificio. Ya había luz en la ventana de doña Dolores Martínez, su vecina del cuarto piso. Lola, como le decía todo el mundo, era una de las pocas personas en el edificio que la saludaba con genuina calidez. A sus 68 años, la antigua maestra de primaria tenía esa manera especial de mirar a las personas que solo desarrollan quienes han dedicado su vida a cuidar niños. Lucía había notado cómo Lola observaba discretamente cuando ella llegaba exhausta de sus turnos de noche, como siempre tenía una sonrisa para Mateo y Valentina cuando los encontraba en el ascensor. «Mami, ¿ya es hora de levantarse?» La voz soñolienta de Valentina la sacó de sus pensamientos. «Todavía no, mi amor. Duérmete un ratito más», le susurró Lucía, acercándose a la cama donde dormían sus dos hijos. Mateo, a sus 8 años, ya tenía esa mirada protectora que había desarrollado demasiado pronto. Siempre pendiente de su hermana menor, siempre preguntando si mamá necesitaba ayuda. Valentina, con sus 5 años recién cumplidos, aún conservaba esa inocencia que Lucía se esforzaba tanto por proteger. El cumpleaños de Valentina había sido la semana pasada. Una celebración modesta en casa, un pastel comprado en la panadería del barrio, algunos globos del todo a 100, y los regalos que Lucía había podido comprar con las propinas extra que había ahorrado durante 2 meses. Pero Valentina había estado radiante, y eso era lo único que importaba. Ahora, sin embargo, se enfrentaba a un dilema diferente. La fiesta de Diego sería en casa de Carmen Vélez, en la urbanización Las Palmeras, donde vivían las familias más acomodadas del barrio. Carmen había enviado una invitación elegante, impresa en papel satinado, con la dirección y un pequeño mapa. Celebramos el 6º cumpleaños de Diego. Temática: superhéroes. No faltes. Lucía había trabajado varias veces como empleada doméstica en casas de esa zona. Conocía esas cocinas amplias con electrodomésticos de acero inoxidable, esos jardines perfectamente cuidados, esas salas de estar donde los niños tenían más juguetes de los que podían usar. Y conocía también las miradas de las señoras que la contrataban, cordiales pero distantes, educadas pero conscientes siempre de marcar las diferencias. Se duchó rápidamente con agua tibia, había aprendido a ahorrar en todo, se puso unos jeans limpios y una blusa que había comprado en rebajas el año anterior. No era ropa elegante, pero estaba presentable. Después despertó suavemente a Valentina. «Mi princesa, es hora de arreglarte para la fiesta», le dijo, besando su frente. Valentina se incorporó de inmediato, con los ojos brillantes de emoción. «¿Ya puedo ponerme el vestido bonito?» «Claro que sí, amor». El vestido bonito era uno que Lucía había encontrado en una tienda de segunda mano y había arreglado con sus propias manos. Era rosa con pequeñas flores blancas, y aunque no era nuevo, estaba impecable. Lucía había trabajado hasta muy tarde durante varias noches para modificarlo y que le quedara perfecto a Valentina. Mientras ayudaba a su hija a vestirse, Lucía pensó en el regalo. Había elegido cuidadosamente un juego de construcción apropiado para la edad de Diego. No era la marca más cara, pero era de buena calidad y venía en una caja bonita. Había gastado más de lo que debería, pero no podía permitir que Valentina llegara con las manos vacías. Mateo se había despertado y las observaba desde la cama. «¿Puedo ir contigo y Valentina?», preguntó con esa seriedad que no correspondía a sus 8 años. «Esta vez no, mi amor. Es solo para los invitados. Pero esta tarde, cuando volvamos, jugamos juntos, ¿vale?» Mateo asintió, pero Lucía pudo ver la preocupación en sus ojos. Él sabía, de alguna manera que solo los niños que han crecido demasiado rápido pueden saber, que su madre se sentía incómoda con estas situaciones sociales. A las 11 de la mañana, Lucía y Valentina salieron del edificio. Lola estaba regando las plantas de su pequeño balcón cuando las vio pasar. «¡Qué guapa vas, Valentina!», les gritó desde arriba. «Que se diviertan mucho». Valentina levantó la mano para saludar, su rostro iluminado por una sonrisa enorme. Lucía también saludó, sintiendo una pequeña calidez en el pecho. Al menos alguien veía a su hija como lo que era, una niña hermosa que merecía ser feliz. El autobús hasta Las Palmeras tardaba 20 minutos. Durante el trayecto, Valentina parloteaba emocionada sobre la fiesta,
sobre los superhéroes, sobre si habría muchos niños de su edad. Lucía la escuchaba con una sonrisa, tratando de no pensar en las próximas horas que la esperaban. La casa de Carmen Vélez era exactamente como Lucía había imaginado, una villa de 2 plantas con jardín frontal perfectamente cuidado, paredes color crema y ventanas con marcos blancos. Globos dorados y azules decoraban la entrada, y se podía escuchar música infantil y risas de niños desde el jardín trasero. Lucía ajustó la correa de su bolso modesto y tomó la mano de Valentina, que prácticamente saltaba de emoción. Al tocar el timbre, una melodía elaborada resonó dentro de la casa. Carmen abrió la puerta con una sonrisa deslumbrante. Vestía un conjunto de diseñador en color blanco que probablemente costaba más que el salario mensual de Lucía. Su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable la hacían ver como si acabara de salir de una revista. «Lucía. Valentina», exclamó Carmen con entusiasmo exagerado. «Qué alegría que pudieran venir. Valentina, estás preciosa, mi amor». Se agachó para estar a la altura de la niña, pero mantuvo cierta distancia, como si temiera que el vestido de segunda mano pudiera manchar su ropa inmaculada. «Pasen, pasen. Los demás ya están en el jardín». «Diego está emocionadísimo», dijo Carmen, guiándolas hacia el interior. La casa era tan elegante como Lucía había esperado. Suelos de mármol, muebles de cuero color beige, y decoración minimalista pero costosa. Fotografías familiares en marcos plateados adornaban las mesas, mostrando a Carmen, su esposo y Diego en vacaciones exóticas y celebraciones familiares. Al llegar al jardín trasero, Lucía se sintió como si hubiera entrado en otra dimensión. Había una carpa grande decorada con temática de superhéroes, mesas cubiertas con manteles azules y dorados, un castillo inflable gigante, y una mesa de postres que parecía salida de una pastelería profesional. Un animador disfrazado de Capitán América entretenía a una docena de niños. «Impresionante, ¿verdad?», dijo Carmen, notando la expresión de asombro de Lucía. «Contraté a la misma empresa que organizó la fiesta de los Mendoza el mes pasado. No se puede escatimar cuando se trata de nuestros pequeños tesoros». Otras madres ya habían llegado y se congregaban cerca de la mesa de bebidas para adultos. Lucía reconoció inmediatamente el tipo. Mujeres elegantemente vestidas, con bolsos de marca y zapatos que ella nunca podría permitirse. Hablaban en voz baja mientras observaban a sus hijos jugar. «Ven, te presento a las chicas», dijo Carmen, tomando del brazo a Lucía. «Chicas, quiero que conozcan a Lucía. Es la mamá de Valentina, la niñita del vestido rosa». Isabel Correa se acercó primero, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Era alta, con cabello castaño recogido en un moño sofisticado y vestía un blazer azul marino que gritaba profesional exitosa. «Mucho gusto, Lucía. Soy Isabel, abogada en el bufete Mendoza y Asociados. Mi hija Sofía es la del vestido amarillo», dijo, señalando hacia una niña rubia que jugaba cerca del castillo inflable. Rocío Navarro se unió al grupo, con su característico estilo bohemio pero caro, un vestido fluido de colores vibrantes y accesorios dorados que combinaban perfectamente. Como estilista, tenía esa habilidad de hacer que incluso lo casual se viera elegante. «Hola. Soy Rocío. Mi Pablo es el pequeño moreno con la camiseta del hombre araña», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Y tú a qué te dedicas, Lucía?», la pregunta que Lucía había estado temiendo. Sintió cómo se tensaban los músculos de su espalda. «Trabajo en... Bueno, tengo varios trabajos», respondió, tratando de sonar casual. «Trabajo en un café durante el día y... hago algunas cosas más». «¡Qué interesante!», exclamó Amparo Ruiz, uniéndose al grupo. Era la más joven del grupo, pero su forma de vestir y su actitud la hacían parecer mayor. «Yo soy farmacéutica. Tengo mi propia farmacia en el centro. Es agotador manejar un negocio, pero muy gratificante». Las mujeres siguieron hablando sobre sus carreras, sus próximas vacaciones familiares, y los colegios privados a los que enviaban a sus hijos. Lucía sentía educadamente, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. «Perdón, ¿podrían excusarme un momento?», dijo finalmente. «Quiero asegurarme de que Valentina esté bien». Se dirigió hacia donde los niños jugaban, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Valentina estaba completamente absorta en el juego, riendo con los otros niños. Su hija tenía esa capacidad maravillosa de adaptarse a cualquier situación y encontrar la alegría en ella. Desde su posición, Lucía podía escuchar fragmentos de la conversación de las madres. Sus voces se habían vuelto más confidenciales, pero el jardín hacía eco y las palabras llegaban claramente. «¿Viste cómo se viste?», murmuró Isabel. «Y ese bolso parece que lo compró en el mercadillo». «Pobre mujer», agregó Rocío con falsa compasión.
Se nota que hace lo que puede. Pero... Carmen bajó aún más la voz, pero sus palabras fueron las que más dolieron. Es una situación muy difícil. Padre ausente, trabajos precarios. No estoy segura de que sea el mejor entorno para que Diego se relacione, pero la niña parece dulce. Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó inmóvil, fingiendo observar a los niños mientras las lágrimas amenazaban con brotar. Después de tantos años luchando, trabajando día y noche, sacrificando todo por sus hijos, seguía siendo vista como la pobre mujer de quien había que tener lástima. El animador disfrazado de Capitán América había terminado su show y los niños corrían libremente por el jardín. Era la hora del almuerzo, y Carmen había preparado una mesa digna de un restaurante de 5 estrellas. Sándwiches gourmet cortados en formas divertidas, frutas exóticas, jugos naturales en jarras de cristal, y una variedad de aperitivos que Lucía no reconocía. Los adultos se habían instalado en una mesa separada, donde el catering había dispuesto una selección de vinos, quesos importados y canapés elegantes. Lucía se sentó en el extremo, tratando de mantenerse invisible mientras las otras madres dominaban la conversación. ¿Sabían que inscribía a Sofía en clases de piano con el maestro Rodríguez? Comentó Isabel, tomando un sorbo de vino blanco. Es carísimo, pero vale la pena. La educación artística es fundamental para el desarrollo integral. ¡Qué maravilloso!, exclamó Amparo. Nosotros acabamos de contratar un tutor de inglés nativo para Clara. A los 6 años ya es el momento perfecto para que empiecen con el acento correcto. Carmen asintió con entusiasmo. Exactamente. Por eso Diego va al Colegio San Patricio. Sé que es una inversión importante, pero nuestros hijos merecen las mejores oportunidades. Rocío se inclinó hacia adelante, bajando la voz con falsa confidencialidad. Hablando de educación, ¿saben a qué colegio va la hija de...? Miró disimuladamente hacia Lucía. ¿La señora? Al colegio público del barrio, respondió Carmen, como si fuera obvio. Supongo que es lo que puede permitirse. Lucía apretó los puños bajo la mesa. Valentina iba a un excelente colegio público donde los maestros eran dedicados y cariñosos. Era cierto que no tenía las instalaciones ni los recursos del San Patricio, pero su hija estaba aprendiendo valores importantes: respeto, esfuerzo y compasión por los demás. Es una lástima, suspiró Isabel. Los niños de esos colegios a menudo tienen carencias. No es culpa suya, por supuesto, sino del entorno. Y luego se refleja en el comportamiento, agregó Amparo. No tienen las mismas oportunidades de desarrollar modales refinados o habilidades sociales adecuadas. Mientras las mujeres continuaban su conversación hiriente, algo estaba cambiando en la zona de juegos. Los niños, que habían estado jugando alegremente, comenzaron a formar grupos más pequeños. Lucía notó que Valentina se había quedado algo apartada, cerca del tobogán, mientras los otros niños se congregaban alrededor de Diego. Sofía, la hija de Isabel, se acercó a Valentina con una expresión que no correspondía a sus 6 años. Mi mamá dice que tu mamá es pobre, le dijo con la crueldad inocente que solo los niños pueden tener. Valentina parpadeó, confundida. ¿Qué es pobre? Significa que no tienes dinero para cosas bonitas, explicó Clara, la hija de Amparo, uniéndose a la conversación. Por eso tu vestido se ve viejo. Pablo, el hijo de Rocío, señaló hacia Lucía. Mi mamá dice que tu mamá trabaja limpiando casas porque no estudió. Lucía se levantó instintivamente, pero las otras madres estaban demasiado absortas en su conversación para notar lo que estaba sucediendo entre los niños. Además, continuó Diego, con la arrogancia que había heredado de su madre, mi mamá dice que niños como tú no deberían venir a fiestas como esta porque no saben comportarse. Valentina retrocedió un paso, sus ojos grandes llenándose de lágrimas. Yo sí sé comportarme, murmuró. Mi mamá me enseñó a ser educada. Pero tu mamá no es importante como las nuestras, insistió Sofía. Mi mamá es abogada. ¿Qué es tu mamá? Mi mamá es... Valentina titubeó, probablemente recordando las palabras exactas que Lucía usaba para describir su trabajo. Mi mamá ayuda a las personas. Los niños se rieron, un sonido cruel que heló la sangre de Lucía. Eso no es un trabajo de verdad, se burló Clara. Los trabajos de verdad son como el de mi mamá, que tiene una farmacia. En ese momento, Lucía ya no pudo quedarse callada. Se acercó rápidamente al grupo de niños, tratando de mantener la calma. Valentina, ¿estás bien, mi amor? Pero antes de que su hija pudiera responder, Diego habló con la misma voz despectiva que había escuchado usar a Carmen. Señora, ¿es verdad que usted limpia casas? La pregunta resonó en el jardín, y súbitamente todas las conversaciones se detuvieron. Las madres se volvieron hacia ellos,
y Lucía sintió como si estuviera en el centro de un escenario bajo luces cegadoras. Diego, no es apropiado hacer ese tipo de preguntas, dijo Carmen, pero su tono no tenía verdadera reprimenda. Solo pregunto porque mi mamá dice que es importante saber qué hacen los papás de nuestros amigos, continuó el niño, con una inocencia fingida que claramente había aprendido de los adultos. Lucía miró a su alrededor. Las caras de las otras madres mostraban una mezcla de falsa compasión y curiosidad morbosa. Sabía que este momento definiría cómo la verían para siempre, y cómo tratarían a Valentina en el futuro. Sí, Diego, respondió Lucía, encontrando una voz firme que no sabía que tenía. Trabajo limpiando casas. También trabajo en un café, y ayudo a familias cuidando a sus hijos. Hago todo lo que es necesario para cuidar a los míos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero lo que más dolió fue ver la cara de confusión y vergüenza de Valentina, que finalmente estaba empezando a entender por qué los otros niños la habían tratado así. En ese momento, como un ángel de la guarda, apareció una figura familiar en la entrada del jardín. Lola Martínez, su vecina, caminaba hacia ellos con una sonrisa cálida y una pequeña bolsa en la mano. «Disculpen la tardanza», exclamó Lola con voz alegre, acercándose al grupo como si hubiera sido invitada desde el principio. «Soy Dolores Martínez, vecina de Lucía y Valentina. Carmen, ¿verdad? Muchas gracias por permitirme venir a celebrar con ustedes». Carmen parpadeó, claramente confundida por la aparición de esta señora mayor que no estaba en su lista de invitados. Sí, por supuesto», tartamudeó. «Cualquier amiga de Lucía es bienvenida». Lola se dirigió directamente hacia Valentina, que seguía con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mi querida Valentina. Te ves preciosa, mi amor. Traje algo especial para ti», dijo, sacando de su bolsa un pequeño libro ilustrado. «Es un libro sobre niñas valientes que cambiaron el mundo. Pensé que te gustaría». Valentina tomó el regalo con manos temblorosas, y por primera vez en varios minutos, sonrió genuinamente. «Gracias, señora Lola», murmuró. Lola se incorporó y miró alrededor del jardín con admiración genuina. «¡Qué fiesta tan hermosa!», comentó. «Se nota que han puesto mucho esfuerzo. Y los niños se ven tan felices y educados». Luego, con la habilidad de alguien que había manejado grupos de niños durante décadas, se dirigió a Diego y sus amigos. «Disculpen, pequeños, ¿estaban hablando sobre los trabajos de sus papás? ¡Qué interesante! En mis 40 años como maestra, siempre me encantó cuando los niños hablaban sobre sus familias». Diego, un poco desconcertado por la atención de este adulto nuevo, asintió. «Sí, les estaba contando que mi mamá organiza las mejores fiestas y mi papá tiene una empresa grande». «¡Qué maravilloso!», exclamó Lola con entusiasmo genuino. «¿Y tú, Sofía? ¿Qué hace tu mamá?» «Es abogada», respondió Sofía con orgullo. «Gana mucho dinero defendiendo a personas importantes». «Excelente. Los abogados son muy importantes para la justicia». «¿Y Pablo?» «Mi mamá es estilista. Hace que las señoras se vean bonitas para fiestas elegantes». Lola asentía con cada respuesta, tratando a cada niño con la misma atención y respeto. Luego se volvió hacia Valentina. «Y cuéntame, mi querida Valentina, ¿qué hace tu mamá?» Valentina miró hacia Lucía, quien le asintió alentadoramente. «Mi mamá trabaja en un café, y limpia casas, y cuida niños», dijo con voz pequeña pero clara. «Ah, qué interesante», exclamó Lola, y su entusiasmo no era fingido. «¿Saben qué, niños? Tengo que contarles algo muy especial sobre la mamá de Valentina». Las madres, que habían estado observando esta interacción con creciente incomodidad, se acercaron más. Carmen cruzó los brazos, Isabel frunció el ceño, y Rocío intercambió miradas significativas con Amparo. Lola continuó, dirigiéndose tanto a los niños como a los adultos. «Verán, yo vivo en el mismo edificio que Lucía y sus hijos, y todos los días veo cosas extraordinarias. Veo a una mujer que sale de su casa a las 6 de la mañana para trabajar en un café, donde trata a cada cliente con una sonrisa, sin importar si ha dormido solo 3 horas. Su voz se hizo más fuerte, más segura. La veo regresar en la tarde, cansada pero siempre con tiempo para ayudar a Mateo con sus tareas y jugar con Valentina. La veo salir otra vez en la noche para trabajar limpiando oficinas, porque así es como se asegura de que sus hijos tengan comida nutritiva en la mesa y ropa limpia cada día». Carmen intentó interrumpir. «Señora Martínez, nadie está cuestionando que Lucía sea una trabajadora». Pero Lola alzó una mano gentilmente y continuó. «Los fines de semana, cuando otras personas descansan, la veo cuidando a los hijos de familias que necesitan salir. ¿Y saben qué? Esos niños la adoran porque les da la misma atención y cariño que les da a los suyos propios.
Se volvió hacia los niños, que la escuchaban fascinados. Diego, ¿sabes qué significa ser valiente? ¿Pelear contra los malos? Respondió el niño, confundido. También, sonrió Lola. Pero ser realmente valiente es levantarte cada día y hacer lo que sea necesario para cuidar a las personas que amas, sin quejarte, sin rendirte, sin importar lo difícil que sea. Luego miró directamente a las madres. He visto a Lucía llevar a Valentina al médico cuando tenía fiebre, después de trabajar toda la noche. La he visto caminar bajo la lluvia porque no tenía dinero para el autobús, pero jamás sin un paraguas para sus hijos. La he visto coser durante horas para arreglar la ropa de sus pequeños, asegurándose de que siempre se vean presentables y se sientan orgullosos de sí mismos. Isabel se removió incómodamente. Señora, nadie está negando que sea una madre dedicada, pero... Permítanme terminar, dijo Lola con firmeza, pero sin perder la amabilidad. En mis 40 años enseñando, he conocido todo tipo de familias. He visto padres con mucho dinero que jamás van a las reuniones escolares, niños con todas las comodidades pero sin supervisión de tareas, familias que tienen de todo menos tiempo para sus hijos. Su mirada se paseó por cada una de las madres. Y he visto madres como Lucía, que tal vez no pueden pagar clases de piano o colegios privados, pero que crían hijos con valores sólidos, con empatía, con respeto por los demás y con una ética de trabajo que los llevará lejos en la vida. Valentina se había acercado a su madre y tomó su mano. Lucía sintió como si su corazón fuera a explotar de gratitud y emoción. Mateo y Valentina, continuó Lola, son dos de los niños más educados, amables e inteligentes que he conocido. Y eso no es casualidad. Es el resultado de una madre que los ama incondicionalmente y que les enseña con su ejemplo que la dignidad no se mide por la cuenta bancaria, sino por la integridad de nuestras acciones. El jardín había quedado en completo silencio. Incluso el animador había dejado de ordenar sus cosas para escuchar. Lola se acercó a Carmen con una sonrisa amable pero decidida. Así que, Carmen, cuando dices que no estás segura de que Lucía sea el mejor entorno para que Diego se relacione, permíteme asegurarte que cualquier niño sería afortunado de tener a los hijos de Lucía como amigos. Porque ellos aprenderán lo que realmente significa la amistad leal, la compasión genuina, y el valor de trabajar por lo que uno quiere. Carmen se había puesto pálida. Las otras madres miraban hacia sus zapatos, hacia sus copas de vino, hacia cualquier lado menos hacia Lucía. Finalmente, Lola se dirigió a los niños una última vez. Recuerden esto, pequeños, las personas más importantes del mundo no son las que tienen más dinero, sino las que hacen que el mundo sea un lugar mejor con sus acciones. Y su amiga Valentina tiene una mamá que hace exactamente eso cada día. El silencio que siguió a las palabras de Lola fue diferente al silencio incómodo de antes. Era un silencio reflexivo, cargado de verdades que resonaban en el aire como campanas. Diego fue el primero en romperlo. Se acercó tímidamente a Valentina, con una expresión que mostraba la confusión de un niño de 6 años procesando conceptos complejos. Valentina, dijo con voz pequeña, ¿tu mamá realmente hace todo eso? Valentina asintió, apretando la mano de Lucía. Sí. Y también me lee cuentos todas las noches, aunque esté muy cansada. Sofía, que había sido una de las más crueles momentos antes, se mordió el labio inferior. Yo no quise ser mala contigo, murmuró. Mi mamá dice cosas a veces, pero... ¿Quieres ver mi libro nuevo? Interrumpió Valentina, mostrando el regalo de Lola. Es sobre niñas valientes. Pablo se acercó también, y pronto los niños estaban sentados en el suelo, hojeando el libro juntos, como si los comentarios hirientes de media hora antes nunca hubieran existido. La capacidad de perdón de los niños siempre había maravillado a Lucía. Las madres, sin embargo, estaban lidiando con emociones más complejas. Carmen se aclaró la garganta, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Señora Martínez, tiene usted razón, dijo finalmente. A veces, cuando estamos en nuestro mundo, perdemos la perspectiva de lo que realmente importa. Isabel se acercó a Lucía, con el rostro enrojecido. Lucía, te debo una disculpa. Lo que dijimos fue imperdonable. De todas las personas, debería saber que juzgar a alguien sin conocer su historia es injusto. Rocío y Amparo intercambiaron miradas antes de que Rocío hablara. Nosotras también. Tenemos mucho que aprender sobre ser mejores personas. Lola sonrió amablemente. No se trata de ser mejores o peores. Todos estamos aprendiendo. La diferencia está en reconocer cuando nos equivocamos y estar dispuestos a cambiar. Carmen tomó una respiración profunda y se dirigió directamente a Lucía. Lucía, ¿me permitirías compensarte de alguna manera? Quizás. ¿Te gustaría que organizáramos algo juntas para los niños?
Me encantaría conocerte mejor, conocer realmente quién eres. Lucía sintió una mezcla de emociones. Parte de ella quería rechazar la oferta, mantener su orgullo herido. Pero mirando a Valentina, que reía con los otros niños, se dio cuenta de que su hija merecía la oportunidad de tener estas amistades. Me encantaría, respondió con sinceridad. Pero con una condición, que sea algo que todos podamos disfrutar, sin importar nuestras circunstancias. Por supuesto, asintió Carmen rápidamente. ¿Qué te parecería un picnic en el parque? Cada familia puede traer algo sencillo. Amparo se animó. Esa es una idea maravillosa. Y los niños pueden jugar libremente sin necesidad de toda esta producción. Mientras los adultos planificaban, Lola se sentó junto a los niños, que ahora incluían a Valentina en todos sus juegos. La transformación era notable. Donde antes había habido exclusión, ahora había curiosidad genuina y amistad naciente. Señora Lola, dijo Diego, ¿usted también era valiente cuando era maestra? Bueno, respondió Lola con una sonrisa traviesa, hubo veces en que tuve que ser muy valiente. Como cuando tuve que defender a estudiantes que otros niños molestaban, o cuando tuve que hablar con padres que no entendían lo especiales que eran sus hijos. ¿Como hoy? Preguntó Sofía con perspicacia. Exactamente como hoy, mi querida. Más tarde, mientras ayudaban a limpiar después de la fiesta, Isabel se acercó a Lucía. ¿Sabes? Mi bufete a veces necesita ayuda con trabajo administrativo. Son horarios flexibles, y paga mejor que muchos otros trabajos. Si te interesa. Lucía la miró con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente. Después de lo que vimos hoy, creo que necesitamos más personas como tú en nuestro entorno. Personas con integridad real. Rocío se unió a la conversación. Y yo siempre necesito ayuda en el salón los fines de semana. Si te interesa aprender algo sobre estilismo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que se abrían puertas en lugar de cerrarse. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Valentina corrió hacia Lola y la abrazó fuertemente. Gracias, señora Lola. Por cuidar a mi mami. Lola se agachó para estar a su altura. Tu mami no necesita que nadie la cuide, mi amor. Ella es lo suficientemente fuerte para cuidarse sola. Solo necesitaba que alguien les recordara a los demás lo extraordinaria que es. En el autobús de regreso a casa, Valentina parloteaba emocionada sobre sus nuevos amigos y los planes para el picnic. Lucía la escuchaba, sintiendo una ligereza en el pecho que no había sentido en años. Mami, dijo Valentina de repente, ¿es verdad que eres valiente? Lucía miró a su hija, a esta pequeña personita que era su mayor orgullo y motivación. Creo que todos somos valientes a nuestra manera, mi amor. Pero sí, trato de ser valiente todos los días. Yo quiero ser valiente como tú cuando sea grande. Mi princesa, dijo Lucía, besando la cabeza de su hija, tú ya eres valiente. Lo demostraste hoy. Esa noche, después de acostar a Valentina y contarle toda la historia a Mateo, Lucía se sentó en su pequeño balcón con una taza de té. Desde el balcón de arriba, escuchó la voz de Lola. ¿Cómo te sientes, querida? Lucía levantó la vista hacia su vecina. Como si hubiera respirado completamente por primera vez en mucho tiempo. Respondió con honestidad. Me alegra escuchar eso. ¿Sabes qué me dijo mi madre cuando era joven? ¿Qué? Que la verdadera medida de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y tú, Lucía Ramos, das más de lo que muchas personas podrían imaginar. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Lucía reflexionó sobre el día. Había comenzado con miedo y vergüenza, pero terminaba con esperanza y nuevas posibilidades. No había cambiado su situación económica, seguía siendo una madre soltera con múltiples trabajos. Pero algo fundamental había cambiado, la forma en que se veía a sí misma y la forma en que otros la veían. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía Ramos se durmió esa noche sintiéndose no solo como una superviviente, sino como una mujer digna de respeto, admiración y amistad genuina. Y en el cuarto de al lado, Valentina soñaba con niñas valientes que cambiaban el mundo, sin saber que ya tenía el mejor ejemplo durmiendo a unos metros de distancia.